Bienvenidos, bienvenidas. En defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema que vamos a abordar hoy. Como pueden ver, está con nosotros Alejandro Envila Fischer, abogado, académico y también periodista de larga data. Y vamos a platicar sobre un tema que, pues sí, ha sido trending topic y demás, los moquetes, los guamazos que se dieron allá, los jalones, los arrancones de pancartas y más, pero pues hay más atrás, hay que escarbarle muy bien porque no solamente es lo que vimos de la violencia que se vio, sino hay mucho más atrás y bueno, pues estamos platicando ahorita, van a ver qué interesante está todo esto. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando, Alejandro, amigas, amigos de Conexionistas que amablemente conectan con nosotros? Pues sí, como ya dijiste, Armando, hoy está un tema en la mesa que yo creo que para variar tiene varias aristas, varias posibilidades de interpretar el fenómeno que además no se anulan, porque vemos una organización, pues sí, podemos decir ciudadana, que enfrenta y defiende a la Suprema Corte, pero con tintes distintos, con cosas que no habíamos visto antes y que están configurando en este escenario que queremos entender de cómo se está configurando pues esta arena política en la cual va a tener efecto la sucesión presidencial en México. Entonces, Alejandro, gracias por estar de nuevo con nosotros. Comentabas cosas interesantes fuera de micrófonos que me parece que vale la pena reflexionar a ellas sobre lo que has visto en esto que, pues parte de la prensa se encargó de exaltar solamente, ¿no?, la confrontación, pero me parece que hay mucho más, Alejandro. Armando, Edgar, muy buenas tardes a las amigas y amigos de Conexionistas. Efectivamente, hay mucho más que, que el choque que se dio al final de esta manifestación, yo diría menospreciada, y eso es lo primero que habría que rescatar, menospreciada por varios que tendrían que haber estado ahí, por varios actores políticos que se han asumido y dicen ser la oposición a este gobierno, y bueno, no estaban ahí. A ver, yo pongo sobre la mesa un primer punto, si quieren hablamos un poco de eso, o pasamos a los que siguen. Defender al Poder Judicial, defender a la Suprema Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, y defender a la ministra Norma Lucía Piña, que es la cabeza de la Suprema Corte en este momento, es la ministra presidenta, es, y lo voy a decir con todas sus letras, más importante y más trascendente que defender al INE. Y no digo, subrayo, no digo que defender al INE no sea importante y trascendente. Claro que lo es. Y la sociedad dio muestras importantes, robustas, contundentes, de que estaba dispuesta a salir a la calle y a movilizarse para defender al INE. Me pregunto, ¿qué pasa con esta sociedad? Y yo creo que pasa que los medios no han sabido, no hemos sabido eh, explicar bien lo que significa la división de poderes y lo que significa el hecho de que el único equilibrio en este momento que existe para el poder presidencial, el único contrapeso, es la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, que cambió radicalmente a partir de que Norma Piña asumió la presidencia. Primera reflexión, creo que es importante subrayar la defensa del Poder Judicial, la defensa de la Corte, de la autonomía de la Corte. No es defensa por sí misma y porque sí, es defensa porque cualquier régimen que pierda el sistema de contrapesos es un régimen que inevitablemente va a tender a la dictadura, a la tiranía. El único contrapeso que existe hoy es el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Congreso ya se entregó. El lunes negro o martes negro o sábado negro, no sé qué día fue. Vamos, los episodios negros del Congreso ahí están. Los diputados y los senadores no están haciendo su papel revisor y supervisor de las acciones del Ejecutivo. No están legislando en beneficio de la sociedad, están legislando bajo las órdenes del presidente, y el único equilibrio y contrapeso es la Corte. Sin embargo, como sociedad no salimos
no nos unimos a defender, para salir a defender a la Corte, como sí se hizo para defender al INE. Insisto, no es que el INE no sea importante, pero la Corte tiene mucho más peso y está en un momento de mucho más asedio, creo yo, que el que sufrió en sus peores momentos Lorenzo Córdoba y el INE. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece que en lo que resta de esta administración, pero sobre todo en lo que siga, ¿no? Independientemente de quién gane, no podemos olvidar que lo que necesitamos es equilibrio de poder. Y Sí. eso hay que defenderlo. Entonces, me llama la atención un tema que comentaste y que quisiera explorar como esa otra vertiente. Esta poca defensa de los partidos. Parece ser que, eh, no parece ser, déjame corregir y volver a decir lo que quiero eh, subrayar. Los partidos políticos se alimentan de votos y entonces es entendible que ellos hayan volcado sus intereses, sus energías, quizás sus recursos para defender al INE, alentar a la sociedad, porque a ellos lo que les importa es permanecer en las boletas y de esa manera siguen existiendo. Pero su compromiso con el país, ¿no? Y con esta ciudadanía, parece que se les olvidó en esta defensa, ¿no? De la Suprema Corte que inclusive también en algunos casos no puede ser que no les favorezcan algunas decisiones, pero me queda claro que con estas actitudes el partido político solamente está pensando en aquellos instancias institucionales que se vinculan directamente con su vida y con su posibilidad de seguir operando, y aquello en lo cual dudan o aquello en lo que ven un enfrentamiento directo, ¿no? Poder presidencial, pues mejor esconden la cabeza y juegan a negociar como lo hemos visto. ¿Qué interpretación tú le das a este silencio que los partidos tienen? Y sobre todo, Alejandro, pensando de cara en lo que viene, ¿eh? No solamente en los momentos en los que estamos, sino quiero pensar, por ejemplo, un conflicto postelectoral, por ejemplo, que podríamos tener en el Estado de México o en Coahuila. A ver, y yo lo interpreto como una falta de altura, eh, pobreza de miras. Creo que no alcanzan a ver. Entiendo lo que dices y lo comparto. Están los partidos y un sector de la sociedad que se llama sociedad civil, que se autonombra como representante de la sociedad civil, están volcados en lo electoral. Uh-huh. Y en definir una candidatura única que ve tú a saber si se vaya a dar, y si se da, no sé qué tan competitiva vaya a ser. ¿Sí? No alcanzan a ver que si no hay corte, adiós sistema de partidos, ¿eh? No alcanzan a ver esa parte. Me resulta difícil de comprender. ¿Por qué razón? Bueno, de Alejandro Moreno, del famoso Alito, todo se puede esperar, ¿no? Sí. De Lili Telles, muy enojada hoy con Jesús Silva Gerso, y de Kenia López Rabadán. Bueno, ellas son la oposición que López Obrador inventó para que le hagan el juego y para que le ayuden a polarizar. Este muchacho que dirige el PAN, que se apellida Cortés, Marco Cortés, bueno, de él no se puede esperar mucho. A ver, pero Marco Cortés está tratando de impulsar la candidatura presidencial de Santiago Krill, y Santiago Krill es un abogado constitucionalista que sí entendería, creo yo, la importancia de la división de poderes, la importancia de la autonomía del Poder Judicial. A mí me parece sorprendente que el PAN, y bueno, pues este remedo de PRI que tenemos hoy, y el propio PRD, no estén acompañando institucional, y no solamente por la vía de algunos personajes como Fernando Belanzarán y uno que otro más, el camino de defensa de la Corte, como si acompañaron el camino de defensa del INE. Insisto, y a lo mejor mi deformación profesional de abogado me hace verlo así, pero
de verdad, si se pierde el Poder Judicial, adiós sistema de partidos, ¿eh? No entiendo cómo no lo ven. Es delicado, es delicadísimo. Y creo que tenemos que empezar por valorar qué es más importante. Y no digo que no sea importante. Las libertades individuales del ciudadano o los derechos de los partidos políticos. No digo que necesitamos partidos y necesitamos pluralidad y necesitamos disputa por el poder en las urnas. Necesitamos debate. Vamos, eso está claro. Pero si no tenemos libertades individuales, si los derechos, cuando yo estudiaba le decíamos garantías individuales, hoy son derechos humanos. Si los derechos humanos del individuo, de cada persona, no están bien salvaguardados, el sistema de partidos, vamos, va a acabar careciendo de importancia. Hay cosas más importantes, aunque no lo parezca, que las elecciones limpias y confiables. Vamos, ese es un segundo nivel de derechos. Pero antes tenemos que preservar los derechos individuales, los derechos fundamentales. Esos los preserva el Poder Judicial, la Suprema Corte en específico, y eso es lo que al presidente no le está gustando. Ok. Oye, yo vi una cosa que me preocupó mucho y la estábamos oyendo en la entrevista, creo que al parejo, ¿no, Edgar? Que estaban entrevistando a Marco Cortés ahí en Radio Ibero. Y empezó a hablar de este tema de que van a hacer encuestas y que van a hacer firmas y que los ciudadanos y no sé qué. Están abandonando una vez más los partidos de disque oposición, PAN, PRI y lo que resta del PRD a la ciudadanía. Es decir, yo veo a Alito por su lado allá diciendo que incluso que él quiere ser presidente. Yo veo de este lado a Krill, como bien lo dices, y creo yo que una de las cosas que hemos coincidido en esta mesa durante mucho tiempo pues es que lo ideal sería un ciudadano apoyado por los partidos, ¿no? Que los partidos le abrieran eso que tienen, que es el registro, que es la posibilidad de presentar una candidatura a un ciudadano. ¿Tú ves a estas alturas del partido que estamos que los partidos vayan a apoyar en un momento dado un ciudadano apartidista, digámoslo entre comillas, un ciudadano que no provenga de sus propias bases? A ver, veo la posibilidad cada día más lejana, Armando. Creo que los partidos están jugando y creyendo que ya se montaron en la sociedad y que esta sociedad que salió a marchar a favor del INE, que salió a marchar a favor de la Suprema Corte solita, sin apoyo de partidos y sin apoyo de estos grupos cúpula que se quieren robar la representación de la sociedad. Y me refiero a los grupos que obedecen a Claudio X González, ¿sí? Me refiero a esos grupos en concreto que tampoco estuvieron en esta manifestación, que tampoco estuvieron en esta marcha y se dicen sociedad civil, están volcados en lo electoral. Y mira, mi impresión es que Marco y Alito ya se le revelaron al junior Claudio X González. No lo van a dejar imponer candidato, que creo que era lo que Claudio quería. No precisamente ser él, sino imponer un candidato. Su propio compañero Gustavo de Hoyos ya también se le reveló. Es decir, a Claudio X González no le están saliendo bien las cosas, ¿sí? Esa lista larga de membretes que armó está cuestionada. Insisto, tendrían que haber estado en la marcha del domingo y no estuvieron, ¿eh? Incluso hay quien dice que intentaron sabotear, ¿sí? A ver, creo que la posibilidad de un candidato ciudadano se aleja cada día más y con eso también se aleja la posibilidad de tener una candidatura de oposición competitiva. Si el candidato no es ciudadano o no es arropado por la ciudadanía, y perdón, yo no veo en los partidos a ninguna figura, bueno, sí hay una, pero creo que no se va a animar, arropable y comprable para la ciudadanía, que venga de los partidos, creo que no va a haber candidatura competitiva. La única persona que yo veo, esa es una impresión personal, y admito que ustedes pueden tener una opinión diferente, pero que creo
que tiene carrera de partido, sin ser propiamente de partido, se llama Xóchitl Gálvez. Ok. Perdón, yo no compro cosas como la de Lili Telles, ¿no? Que creo que es una gran polarizadora, igualito que el presidente. Creo Claro. que es la oposición, ella y Kenia López Rabadán son la oposición funcional al presidente. Es la oposición que el presidente quiere. ¿Sí? Claro. Creo que quien podría conectar con los ciudadanos se llama Xóchitl Gálvez, pero ella no quiere. Ella quiere otra cosa. Está buscando algo diferente y me parece que no va a entrar a la competencia por la candidatura presidencial. Ella quiere ser jefa de gobierno y quizá la veamos ahí. Ok. Oye, rápidamente también, por el lado del legislativo, ¿tú crees que haya posibilidades, como el presidente dice, de llevarse otra vez la mayoría calificada o de ahí va a estar donde va a salir otra vez, pues, una cámara más plural, una cámara más equilibrada y una cámara que se regrese a ese papel que tuvo durante muchos años de ser el contrapeso? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que eso que tocas, Armando, es el punto importante y sería el elemento salvable de la agenda electoral, ir por el legislativo. ¿Por qué? Porque si vas por el legislativo y evitas que el presidente, que el partido del presidente tenga la llave constitucional, como le decían antes, es decir, la mayoría calificada para hacer con la Constitución lo que le venga en gana, que ya nos anunció qué es lo que quiere hacer, si evitas eso, preservas la autonomía del Poder Judicial, preservas el sistema de partidos, preservas el sistema electoral. Ahí tendrían que estar trabajando todos. Es menos difícil que ponerse de acuerdo en el tema de la candidatura única presidencial, sí, pero creo que en este momento ganar la Cámara, ganar las cámaras, o por lo menos evitar las mayorías calificadas, porque en la Cámara de Diputados hay un sistema muy perverso de sobrerepresentación, Sí. sería la manera de preservar el sistema, la arquitectura constitucional del país como la conocemos, es decir, división de tres poderes real, no formal, los órganos autónomos a los que tanto ha atacado el presidente, ¿sí? Y sobre todo, bueno, adicionalmente, como uno de los órganos autónomos más conocidos, el responsable del sistema de partidos, que es el INE, el responsable de la pluralidad, política. Creo que en el trabajo por conquistar el legislativo debería estar el empeño de sociedad y partidos. Nada más que en este momento, pues yo veo a los partidos por un lado, cada uno peleando por una candidatura presidencial que honestamente, para como están, no tiene posibilidades hoy día, obviamente las elecciones no son hoy no tiene posibilidades de ganar. ¿Por qué? Porque no han sabido ni construir discurso, ni ser oposición, ni plantarle cara al presidente en serio. O sea, el presidente se ríe todos los días de ellos. Sí. Digo, la última mofa de Lili Telles es tremenda, ¿no? Es tremenda. Casi sintomática. Sintomática, les está diciendo cómo hacerle para que no desaparezcan como partidos. O sea, es la oposición ideal. La auténtica oposición, creo, está en la sociedad, pero la sociedad civil está dividida. Okay. Una última reflexión, y quiero hablar de este fenómeno de lo que creemos que Claudio X González es y representa, de lo que él quiere representar y de lo que es, porque tengo la impresión de que a través de lo que él ha hecho y a través de lo que sus enemigos también lo han hecho, porque sus enemigos también definen lo que es él, me preocupa esta relación que parece que la oposición en México tiene dueño, por lo menos esa es una de las narrativas que circulan. Que entonces para orquestar la oposición, ¿no? Dada la incapacidad y la poca credibilidad que tiene el PRI, ¿no? El PAN, con los liderazgos que hemos mencionado aquí que son lamentables,
el PRD pues prácticamente no cuenta. Ante esa crisis de credibilidad de los partidos políticos mexicanos, a esta necesidad de unas candidaturas independientes, entonces este empresario se presenta como el ciudadano salvador, el que ha sido consistentemente, digamos, una especie de contrapeso desde su muy particular burbuja a no solamente este presidente, sino lo hizo también con Enrique Peña Nieto. Y entonces hoy como que se genera la oportunidad de decir, muy bien, quizás sea él, ¿no? Este orquestador de la oposición que en el momento que este evento del cual estamos hablando hoy no le pareció, no lo apoyó, que no son sus organizaciones civiles o aquellas en las que influye, las que también que no, evitaron participar y como decíamos fuera de cámaras, pues 80,000 asistentes a esa manifestación, pues también está diciendo que ahí hay otra oposición que no se va a dejar, ¿no?, liderar o que no está de acuerdo con el liderazgo de este personaje. Y esa división de la oposición que tú comentas, me parece que también se empieza a fracturar o empieza a cuestionar la viabilidad de esta persona, de este personaje, ¿no? O aquel cohesionador que le va a dar, digamos, las condiciones a una oposición para que presente un solo frente. Yo creo que esta fractura no es nueva, yo creo que el presidente la tiene calculada y me parece que justo lo que mostró digamos, esta falta de apoyo está más del lado de, y esa es mi lectura y ahí, ¿no? Quisiera tu opinión para ver cómo ves de cara al futuro. Es mi lectura de que pareciera ser que también estos berrinches no solamente ocurren en quien detenta el poder y quien está gobernando desde Palacio Nacional, sino también en quien pretende ser opositor, porque esa es como que la única manera y como hemos instituido aquí parte de nuestra cultura política, la mexicana, en donde las cosas se hacen, como yo digo, y si no, no se hacen. No sé qué reflexiones tengan ustedes alrededor de la figura de liderazgo y de este asunto de abrogarse, ¿no?, el derecho o el patrimonio de la oposición en México hoy. A ver, pues yo estoy de acuerdo contigo. Agregaría algunas cosas, ¿no? Dices, Claudio X González ha sido consistente en enfrentar gobiernos. Sí, se volvió consistente y le nació la conciencia por el bien de México el día que él y su padre dejaron de tener derecho de picaporte en Los Pinos. Antes no estaba preocupado por la oposición, no estaba preocupado por la educación, no estaba preocupado por nada. Él trabajaba en la oficina de la presidencia en tiempos de Ernesto Zedillo. Era un joven, a mí me tocó conocerlo ahí. Y a ver, en ese tiempo ni financiaba organizaciones. Pueden decir, es que era muy joven. A ver, Claudio X González es una extensión de su padre, ¿sí? Eh, Insisto, para mí, él representa sus intereses y los de su burbuja. Y le nació este compromiso con México el día que dejó de tener derecho de picaporte en Los Pinos, el día Claro. el gobierno de Felipe Calderón le cerraron la puerta, le dijeron no más influencia. O sea, no sé si extrañe un mejor país o extraña la influencia que antes tenía en las políticas públicas y decisiones de gobierno y seguramente asignaciones de contratos y quién sabe cuántos otros negocios que se hacen al amparo del poder, ¿sí? Y que Exacto. se han hecho siempre. Eh, Sí. por supuesto, me parece, dicho esto, me parece que sí es un elemento que en algún momento pudo haber aportado, Ujú. pero dejó de hacerlo a partir de que no solo se sintió el jefe de los partidos de oposición, perdón, y yo no digo que no sea una persona talentosa, pero hay muchos políticos profesionales, incluso en el disminuido PAN de hoy y en el ridículo PRI de hoy, que saben de política tanto y mucho más que él, ¿sí? Claro. Entonces, no es tan fácil que los lleve a su redil. Y en la Ujú. sociedad, que digamos era ese, el nicho que él se construyó, pues ya se generó una división grande, ¿no? Están las Claro. organizaciones que él maneja,
que él controla, que le hacen caso, y están las que salieron a marchar este domingo, que no solo no le hacen caso, lo enfrentan abiertamente. Entonces, se convirtió en un elemento más de división. Creo yo que las cosas no le están saliendo y no le van a salir como él había calculado. Y finalmente, creo que todo elemento que divida hoy es funcional al proyecto del presidente López Obrador. Entonces, creo que Claudio es funcional al proyecto del presidente López Obrador, igual que Dante Delgado desde Movimiento Ciudadano, igual que Lili Telles donde está, igual que esta otra mujer panista, Kenia López, la senadora. Kenia. Muy bien, Alejandro. Pues sí, definitivamente aquí el señor se quiso subir al tren y quiso aprovechar este río revuelto pues para hacerse cargo de la oposición, pero él manejar el tren. Exactamente, y no está pudiendo, que eso creo yo también que puede calificarse por el lado de las buenas noticias, ¿no? Pero pues ahí estamos. Alejandro, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por explicarnos esto que ya nos queda un poco más claro y seguiremos con eso, ¿no? Seguiremos muy atentos qué ocurre en la Suprema Corte, qué ocurre en las elecciones del Estado de México, estén pendientes, vamos a hacer un análisis también muy completo de todo lo que viene y muchas cosas más. Alejandro, rápidamente tu Twitter. @envilafisher. Muchas gracias. Edgar, igualmente muchas gracias por participar y sobre todo por tu reflexión. Gracias a nuestros amigos que se conectan con nosotros. Perfecto. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook, en YouTube. No se les olvide seguirnos. Es buen momento ahorita para que le den aquí abajito, que le pongan seguir o que por lo menos le pongan el pulgar hacia arriba para ayudarnos a que este video se viralice. Nosotros somos Conexionistas también en Spotify, ahí nos encuentran tal cual, Conexionistas, tenemos 2 audios de todos y cada uno de los programas. La música es de Alejandro Sábor, ahorita lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros somos Conexionistas, muchas gracias.